Una fotografía inocente en la que una pareja joven sonríe a cámara y en la falda de la mujer descansa una niña con un peto azul agarrada a un trozo de pan. La niña no tendrá más de 1 año y medio. Esa niña supo que tenía una familia, pero con 35 años de retraso. Los astronautas, Laura Ferrero en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenida. Muchas gracias, Rosa. Pues un placer, por fin, poder conocerte en persona. Es verdad, antes que estábamos siempre detrás de las pantallas, ¿no? En esa época pandémica, ahora finalmente nos podemos ver y además sin mascarilla, ¿no? Eso, sí. ¡Qué alegría! Yo he estado siguiéndote, viendo tus relatos y digo, a ver, porque cada cosita que se te ocurre subes un relato maravilloso. Muchas gracias. Crecemos sin cuestionarnos los recuerdos de nuestra infancia, nuestra vida, hasta que somos capaces de verla, pero desde fuera. Aunque para ello tengas que irte lejos, tan lejos como viajan los astronautas. Pues sí, gran verdad. Yo creo que muchas veces la realidad no nos sirve para contar la realidad y que a veces necesitamos irnos lejos, ¿no? Crear estos artefactos, estos artilugios poéticos de fantasía, como son los astronautas en esta novela, para contar aquello que tenemos más cerca. Yo siempre recuerdo cuando era niña que me acercaba mucho a la tele como para verla mejor, pero claro, conforme más te acercas, menos la ves, más se pixela. Pues yo creo que nos pasa eso con determinadas realidades, que necesitamos dar un paso atrás o varios para poder entrar en ellas. Verlo con perspectiva. Sí, y la escritura, como da distancia, impone una distancia, yo creo que nos da esa perspectiva. Vivir votando en 2 casas. Porque, primero tengo que decir que esta es una novela autobiográfica. No del todo. No. Yo creo que es una novela que puede definirse como que su primera parte es autobiográfica y que lo demás es bastante ficción. Vale. O sea, no te sabría dar tantos por ciento, ¿no? De lo que es cada cosa. No es necesario. Pero sí, la primera escena de la película sucedió hace 5 años cuando yo en casa de mi tío abro un álbum de fotos y me encuentro con una foto de mi padre y mi madre conmigo, de mi familia. Lo que pasa que esto para cualquier persona sería normal, pero para mí no lo fue. Porque mis padres se habían separado y los dos habían vivido, pues habían formado sus propias familias y yo estaba pivotando entre ambas. Y el tema es que, claro, de repente yo me dije, yo también tenía una familia, lo que pasa es que no me lo habían contado. Entonces es a partir de esa certeza que digo, bueno, yo creo que tengo que empezar a alumbrar el relato de mi infancia, pero no un relato lleno de omisiones y ausencias, sino como que de alguna manera tengo que darme el relato real. Una imagen de una foto revela casi con exactitud lo que está ocurriendo. Solo tienes que fijarte en la expresión que se quiere disimular, pero sale. También yo creo que las fotografías son un truco. Quiero decir que nosotros pensamos que una imagen vale más que 1000 palabras, pero yo no estoy tan segura, porque una fotografía revela lo que está, pero fuera del marco de la fotografía hay muchas otras cosas que hemos decidido que no vayan a salir. Una fotografía es una elección, una fotografía se pude manipular, ¿no? Te pueden decir sonríe en la fotografía y tú no estar con ganas de sonreír, pero al final igual ese recuerdo se desvanece, ¿no? El recuerdo de la tristeza y acaba perviviendo la fotografía de la sonrisa, con lo cual yo creo que a veces las fotografías son muy perversas, como muy engañosas. Sí. Yo creo que a lo mejor hay que mirar un poco en los ojos, pero bueno, eso sí, lo que pasa que también los ojos a veces puedes estar despistado o puedes, yo qué sé, estar pensando en que te ha salido algo mal del trabajo, de cualquier cosa, y alguien lo puede interpretar como que sea algo más grave, algo más profundo. Entonces yo ahí no estoy muy segura, ¿no? De si siempre estamos interpretando según el sentido que queremos buscar. Entonces eso es otra cosa. Sí. Puede ser, o sea, escribir sobre tus orígenes puede ser algo revelador. Y entonces, de repente o de pronto, te das cuenta que quieres escribir una historia sobre esa familia que de repente pensabas que no tenías. La dificultad es cuando la información que tú quieres que te den, además me hace mucha gracia, entre comillas, porque dices cojo grabadora y libreta. Claro, la persona a la que vas a interrogar, entre comillas, no te responde lo que tú querías. Tú puedes tener todas las ganas del mundo de hacer 1000 preguntas y de convertirte casi en una detective de tu propia familia, que si las otras personas no colaboran, ya puedes apagar la grabadora, cerrar la libreta, porque de ahí no vas a sacar nada. Entonces, mi primera intención con esta novela pues fue eso, partir de los datos. Yo pensaba, digo, bueno, si doy con las preguntas adecuadas, conseguiré entrar en aquellos sitios donde yo no he entrado, ¿no? Pero claro, si los demás no quieren colaborar, entonces... No tienes complicado. Exacto. Entonces es cuando surge todo este artilugio de los astronautas, ¿no? Es como decir, bueno,
a mí, o sea, en la narradora pues hay una niña, o sea, que no soy yo, es una niña que tiene 5 o 6 años y que le piden que dibuje a su padre para el Día del Padre, y entonces dibuja a un astronauta, ¿no? Entonces ese astronauta le permite a la niña creer que, bueno, contar a los demás que su padre no es que no esté en casa porque no quiera verla, sino que está en una misión interespacial, ¿no? Entonces, claro, es como todos nos agarramos a nuestras propias fantasías para contar nuestra historia. Entonces a la niña ya, pues desde los 5 o 6 años, pues ya empieza a ver que la vida se juega en el relato que tú escojas para contarte, ¿sabes? Sobre todo porque además, fíjate, cuando estás en clase y de niña te preguntan a qué se dedica tu padre y de repente es astronauta, o sea, el resto de las niñas dirían, ostras, pasas wow. de ser una perdedora, ¿sabes? A ser realmente la envidia de tus compañeros de clase. No es la pobre niña no tiene padre porque el padre pasa de ella, sino es que su padre es un astronauta, mira qué bien. Entonces, bueno, es como, siempre tenemos ese afán de control de la narrativa, ¿no? Y claro, pues cuando eres niño, pues te inventas estas trolas gigantes y tú crees que vas a convencer a alguien, pero cuando eres mayor las vas haciendo un poco más sutiles, pero el afán de mentir está igual. Es el mismo, sí. Es el mismo. Clara cuenta su versión de la historia. Clara, sí. Bueno, en realidad todos cuentan su versión. O sea, mi madre y la mujer de mi padre se llaman igual, en el libro se llaman Clara, las dos. Entonces, claro, yo cuando me siento con Clara a tomar algo, le pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y su versión no es que tenga poco que ver, sino que es que directamente niega la versión tanto de mi madre como de mi padre. Entonces, ante esas ya no podemos decir omisiones, sino esas tergiversaciones, es como decir, bueno, si sigo por aquí me voy a pelear con todos, y todos se van a pelear con todos. Entonces es como decir, yo no quiero escribir un libro para eso, yo quiero escribir un libro pues para entender por qué Clara me tiene que dar una versión completamente opuesta, o por qué me tiene que mentir 30 años después, o por qué mi madre no quiere hacer una cosa, o por qué mi padre no. Al final, buceando en la historia de ellos, lo que hago es bucear en la mía, ¿no? A través de todas estas omisiones, al final también me estoy preguntando por mí, ¿no? ¿Y qué me pasa con todas estas historias? Claro. Clara, tu madre, creo que encuentra, tú lo cuentas muy bien, encuentra el punto exacto para no sentirse abandonada, para que no duela. Esa versión que ella cuenta posiblemente sea la que menos daño le haga y se queda ahí, se queda cómoda. Que yo creo que lo hacemos todos, ¿eh? Se queda como si fuese esa niña que dice que su padre es un astronauta. Sí. Pero yo creo que el tema de que esas versiones nos sirven sobre todo para amortiguar el golpe, creo que que tienen que diluirse con los años, porque la madurez también es eso, ¿no? Es decir, yo no pude hacer nada en el momento que ocurrió más que buscarme esta mentirijilla que me sirvió pues para transitar un tiempo, pero después hay que darle otra vuelta a las cosas. 18 años viviendo a 2 kilómetros de tu padre y solo quería verte 2 veces al mes. Bueno, eso también hace referencia a los divorcios de los 80, ¿no? Quien más, quien menos conoce a alguien, ¿no? Que se empezó que eran esos valientes, ¿no? Que se empezaron a separar después de que se aprobara la ley del divorcio aquí en el 81. Entonces, bueno, no teníamos referentes, nadie sabía qué era separarse, el peso de la religión, veníamos de pues, una dictadura, o sea, todo. De alguna manera yo recuerdo, ¿no? Esos niños que éramos hijos de divorciados como unos niños, como un club de niños tristes casi, ¿no? En plan que no podían contar muy bien su situación, pues porque era un tabú, porque ellos no sabían muy bien qué era el divorcio, ¿no? Entonces, bueno, yo lo único que recuerdo así como positivo es que contábamos que teníamos doble regalo de Navidad, doble regalo de cumpleaños, ¿no? Y eso era la ventaja frente a los demás niños de nuestras clases. Sí. Era lo único que se podía contar. Sí. Tachar a alguien en un álbum de fotos es peor que cortarlo, que eliminarlo. Porque tachar lo que hace es que la vista siempre va a ir a buscar a esa persona que está detrás. Bueno, para mí es mejor, o sea, si estás intentando reconstruir tu historia, lo mejor es tener un tachón, ¿no? Porque dices, uy, aquí ha pasado algo. Sin embargo, si han desaparecido las fotos, no puedes darte ninguna historia, no te das cuenta de qué ha pasado. Al final, lo más obvio es lo que nos resulta más fácil como de comprender, vale, este está tachado, algo habrá pasado, pero si no ves esa foto, ¿qué haces con esa ausencia? Sí, es verdad. Los nombres y sus declinaciones, porque es complicado. Tu madre lo tenías claro, era tu madre, pero el resto. Claro, yo vivía entre dos casas y eso sí que es real. Yo, claro, a los dos les llamaba papás, pero claro, yo no quería que entre los dos se enteraran de que les llamaba papá a los dos. Yo pensaba, a mi padre tengo que decir que al otro le llamo por su nombre de pila.
al padrastro, que a mi padre le llamo por su nombre de pila. O sea, era todo como absurdísimo. Entonces yo me pasaba la vida pensando en qué situación estoy para decir una cosa u otra. Claro, que eso para una niña es completamente desasosegante, porque además no entiende por qué tiene que hacer eso, porque las cosas en realidad es que no son tan difíciles. Ahora que has hablado de tu padrastro, dices, en las 2 primeras fotos salen juntas, tú con tu madre, en la tercera también. Perdón, en la tercera un hombre moreno de densa barba negra coge a la niña en brazos. El otro padre. Se inaugura un nuevo relato. Exacto. Yo siempre cuento que en mi álbum de fotos, el de nacimiento, yo siempre volvía una y otra vez a sus páginas porque se cuenta mi historia como si yo hubiera nacido pues, como de una Virgen María, ¿no? Sale mi madre y yo. En el hospital estamos mi madre y yo. O sea, no hay ningún hombre, ¿no? Entonces, en el segundo álbum, ya en plan, sí, cuando yo ya cumplo 3 años, tal, de repente aparece un nuevo hombre, ¿no? Es como si a la niña le dieran un padre. Se inaugura otro relato, ¿no? Entonces es como que, claro, yo hice ese ejercicio de coger el álbum y ir contando la historia tal y como alguien la contaría. No, entonces, claro, no entiendes. De repente aparece un año, pero hay un hombre cuando la niña tiene 3 años. Y ahí no hay nadie. O sea, no hay nada, ninguna explicación. Entonces, claro, yo me volvía loca cuando era pequeña. Normal. En plan, pero este señor, ¿de dónde ha venido? Lo pongo y lo quito, como si fuera un recortable, ¿no? Claro. Sí. Luego dices, una madre sostiene a su hija de 2 años sobre las rodillas. Quizás ya es luego y por eso es guapa. Que es lo que decíamos antes, la expresión de la cara. Bueno, y también yo ahí me refiero mucho a esa presión que hemos tenido muchas mujeres con el tema de la belleza y con el tema de tener que ser de determinada manera, ¿no? Mi madre cuando contaba el relato de mi nacimiento a mí me hacía muchísima gracia porque ella lo primero que hizo al verme fue, pues me tenía, le dijo al médico, tiene todos los dedos, está sana, entonces le dijo, ¿y por qué es tan fea? Entonces, claro, a mí me lo contaban y me daba una pena tremenda y pensaba, pues pobre madre, ¿sabes? Tener que hacerse cargo de una niña. Pero luego ya siempre me decían, no, pero fue el primer día, Laura, tú con los meses ya fuiste guapa. Entonces, por eso, es como que, claro, yo no me veía ni guapa ni fea, los bebés para mí son muy parecidos todos, ¿no? Pero que me hacía mucha gracia ese relato, que ella lo contaba con cariño, ¿eh? O sea, no era en plan... Pero claro, ella... Otra cosa de la que no se habla demasiado, ella veía a los niños de las revistas de Ser Padre Soy, bueno, ¿sabes? Claro. En plan, que te daban ya al niño, en plan, en el hospital, ya que olía a colonia ya, ¿sabes? Sí, entonces, claro, le dan a una niña sucia, como salen todos los niños, y dice, pero esto, por favor, vamos a devolverlo, ¿sabes? Cuando eres madre y te dan al bebé o te ponen el bebé sobre ti y dices, pero esto no es lo que me han contado, claro. En plan, lo devuelves, es como, no, este no es, seguro. Charlie y Luisa e Irene, lo más parecido o la referencia más cercana a lo que era una familia. Para mí, de mi infancia, mis tíos ocupan un lugar fundamental en el sentido de que yo veía lo que quería, o sea, en ellos lo que a mí me hubiera gustado tener. Eran una familia, ¿no? Con sus más y sus menos, no eran una familia perfecta, pero claro, yo veía a mi prima y me daba una envidia tremenda porque pensaba, ella no se tiene que pelear para que su padre la venga a buscar o no se tiene que enfadar, no se tiene que poner triste. Su padre trabaja en un banco, no es astronauta, no va a tener ninguna necesidad de inventarse eso, ¿no? Entonces para mí pues siempre fueron como mi referente como familia. Marc, la familia, la otra familia, el hijo de mamá. Sí, para mí mi hermano es mi hermano Marc. O sea, yo tengo 2 hermanos, pero yo siempre he vivido con mi hermano, mi madre y su marido. Y mi hermano y yo somos muy distintos, pero es verdad que él me ha acompañado mucho en toda esta historia, digamos, tumultuosa, no sé cómo decirle, pero sí, una infancia particular en el que él me recuerda muchas veces cosas de las que yo no me acuerdo, ¿no? Entonces, me hizo mucha ilusión el otro día porque Marc lo leyó, no se llama Marc, pero bueno, y me dijo que le había emocionado muchísimo y para mí es como decir, qué bien, ¿no? Sí. Porque siempre te da como miedo. Mi hermano sale bastante similar a como es, pero bueno, y por eso justamente te da... Te da un poco de miedo, claro que sí. Sí. La, preciosa. Ah, la preciosa. La preciosa es mi hermana Inés, que es, bueno, mi hermana Inés en el libro, porque no, Inés sí que no tienen nada que ver. A mí me interesaba mucho hablar como de estos niños que nacen sabiendo lo que quieren en la vida, ¿no? Yo me imaginaba que nos cuesta hablar, pues imagínate, 4 años, ¿no? Correctamente. Yo imagínate a una persona que
tarda más de 4 años en decir la primera palabra porque sabe lo que quiere decir en todo momento. Entonces no, ni balbuceos, ni tal. Entonces mi hermana Inés, la primera palabra que dice en su vida es no, porque no quiere y tiene claro que no quiere hacer una cosa. Entonces pensé, imagínate que nacen niños sabios, ¿no? Que pudieran ser así. Todo llegará. Todo. ¿Cuánto tarda en borrarse un recuerdo, Laura? Pues depende de lo que le interese a nuestro cerebro que se borre, ¿no? Porque es verdad que no tenemos control sobre nuestra memoria. La memoria es un truco. Vamos haciendo como que, ¿no? Que lo que recordamos es cierto y lo contamos como si así fuera, pero porque nos tenemos que contar un relato de lo que somos. Pero en realidad ni siquiera somos conscientes y esa es la pena de por qué recordamos una cosa y la otra no. Así que depende de lo que nos interese. Nos protegemos con ello. Es una estrategia. Es pura protección, sí. Es una estrategia. Yo creo que si lo recordáramos todo, no podríamos sobrevivir, porque también depende nuestra evolución. O sea, la evolución depende también de que podamos, como Funes el memorioso, sí. ¿sabes? Que depende de que tengamos, de que nuestro cerebro descanse y pueda arrinconar determinadas cosas. Sobre todo recordarlo y no sentirlo como el primer día, porque si no sería horrible. Claro, que se vaya diluyendo un poco. Eso es. Hay momentos que no pueden borrarse, ni siquiera con un tipes. Hay un evento que se cuenta en este relato, que es un evento como traumático y que no se recuerda del todo. Entonces, con eso, a mí lo que me gustaría contar es que hay determinados eventos que nos han marcado profundamente y que vivimos sus consecuencias, pero no somos capaces de llegar a los orígenes, ¿no? Entonces, yo siempre me llama mucho la atención estas historias de los veteranos de guerra, ¿no? Que después de determinados sucesos son incapaces de evocar lo que les pasó. Entonces a mí eso lo que decíamos de la memoria, ¿no? La memoria pues aquí ha sido muy sabia, pero de alguna manera yo preferiría saber lo que ha ocurrido, ¿no? No vivir en esa especie de nebulosa en la que no sabemos muy bien a qué atenernos. Yo creo que como tema principal en esta historia está la incertidumbre. Sí. Yo creo que de las peores cosas que le pueden pasar a un niño es vivir en un mundo lleno de incertidumbres. La verdad es como que... Porque, claro, es que tú empiezas a conocer el mundo en tu infancia, ¿no? Tienes que tener algunas certezas. Si todo es una incertidumbre y vas andando, o sea, no sabes qué terreno estás pisando, pues creces con un sentimiento de inseguridad brutal. Entonces... Yo siempre lo digo, nada es más doloroso que vivir continuamente en un mundo hecho de incertidumbres. Y después de irte a la luna como astronauta, Laura, y ahora que vuelves, lo has visto desde la distancia, ahora que ya vuelves como los astronautas, ¿cómo lo ves? Esa incertidumbre, supongo, si no ha ido del todo prácticamente... Se ha integrado, ¿no? Yo siempre pensaba que escribir un libro como Los astronautas me haría encontrar el sentido, pero no me ha encontrado, o sea, no he encontrado ningún sentido, pero el hecho de haber transitado todas estas incertidumbres ha hecho que las pudiera integrar, que estén en un lugar donde se haya diluido su peso, ¿no? Como decir, y a veces es como asumir que nunca vas a encontrar una respuesta de determinadas cosas, y eso es liberador también, porque dejas de buscar. Es como decir, es que yo no, o sea, todo lo que estaba en mis manos lo hice y no ha aparecido. Entonces es como soltar ese peso, ¿no? De que recae en ti la responsabilidad. Ya has dejado la grabadora y la libreta, tienes suficiente. No, ya está. No, voy a tener suficiente para mucho tiempo, ¿eh? También te lo digo. Pues un placer, Laura. Los astronautas, la verdad es que es en parte autobiográfico, como decías al principio, pero en cada lectura siempre te ves reflejada en muchas cosas y sacas cosas que no sabías que estaban ahí. Y en este caso es así. Pues muchísimas gracias por la entrevista, Rosa. Gracias a ti.